El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo, el maestro José Briceño transmitiendo las verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta. Ese pensamiento de Dios que está plasmado en el texto sagrado, el pensamiento de las tinieblas, cómo piensa Satanás, cómo se mueve, sus operaciones, los demonios, los súbditos. Importante conocer, porque pobre de aquel soldado que no conoce a su enemigo. Y también estamos transmitiendo verdades que están plasmadas en el texto sagrado del pensamiento de los hombres, cómo ellos pensaron, sus opiniones, en sus obstinaciones, sus terquedades, pensaron, actuaron, vivieron, pero que no necesariamente es una verdad absoluta que procede de Dios y que nos sirve a nosotros como ejemplo para hacer de ella una doctrina. Nos podrá servir como ejemplo, como para escudriñar y vivir sus errores, sus maldiciones, sus terrenos en los que cayeron de maldición, los terrenos satánicos que cayeron en las mentiras, en el engaño, y aprender el no hacerlos, por sus consecuencias negativas que vinieron sobre ellos, y aprender el no hacerlo. El maestro Briceño, enamorado, complacido, entregado a la enseñanza bíblica. Estoy haciendo un estudio de los 5 ministerios. Ya completé. Ya hice un complemento del ministerio del apostolado. Para muchos dicen que no hay para estos tiempos. Bueno, espere que eso salga al mercado, que lo saquemos por YouTube, el estudio de los 5 ministerios, no de excelencia ministerial, los 5 ministerios. Estoy enseñando cada uno por separado. Y cuando entré en el ministerio del maestro, dije, wow, qué gran responsabilidad Dios puso en mis manos, cargó sobre mis hombros, no como un peso, pero sí como una misión, dándome una visión, dirigiéndome por el Espíritu, para llevar a cabo este excelente y gran ministerio, que es exponer, presentar las verdades del reino eterno, de lo que está plasmado en el texto sagrado, recibirlas por iluminación del Espíritu Santo, hacer un trabajo con el Espíritu. Porque el Espíritu Santo y yo, eso no se me olvida, una palabra que me dio Henry Hinn, el hermano de Benny Hinn, mientras estuvo en Venezuela. Yo estuve con él manejando la camioneta donde él estaba, haciéndole el transporte, porque mi pastor me puso a ser el chofer de él. Él pidió a mi pastor que yo fuera su chofer. Y eso fue una causalidad de Dios, porque aprendí mucho con él en relación al Espíritu. Y una de las cosas que él me dijo, que si yo quiero tener éxito en todas las cosas que haga en la vida, me dijo, nunca rompas tu sociedad con el Espíritu. El Espíritu Santo y tú son socios en el reino. Así me dijo. El Espíritu Santo y tú son socios en el reino, pero Él es el socio mayoritario. Él da las órdenes, las instrucciones, las guías. Él te da la visión, la comisión,
Y tú solamente vas a entrar en sumisión, sujeción y obediencia, entregando tu voluntad a Él por mucho que te cueste. Si tienes que perder la vida, la pierdes por el reino, pero nunca rompas tu sociedad con el espíritu. Cuídate de todo tipo de pecado, de inmoralidad sexual, cuídate de la sed de prestigio, de la vanagloria de la vida, cuídate de la filalguria, del amor al dinero, del mamón, de tener un mamón interno. Cuídate de los resentimientos, de vivir una vida, tener ese pecado oculto, pecados ocultos, resentimientos, raíces de amargura, odio, falta de perdón, envidia, celo. Cuídate del litigio, del pecado de la lengua, de la censura, la difamación, el escarnio, el chisme, el brollo. Cuídate de toda esa basura. Vive una vida en el fruto del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, perdonando, bendiciendo al que te maldice, orando por el que te ultraja y te persigue, no atacando, no dando la lengua, no dando la chisme, no dando al brollo, no teniendo raíces de amargura. Cuídate de todo eso, me dijo. Vive una vida de intimidad con el Espíritu y nunca vas a tener fracasos en la vida. Oído, no me dijo que nunca vas a tener problemas. No me dijo eso. Me dijo, no vas a tener fracasos. Problemas van a venir, las tinieblas se van a sacudir, las tinieblas se van a defender, va a haber ataques, va a haber tentación. Pero cuando vives una vida en el Espíritu y depositas la fe en una palabra que Él te dio y caminas en obediencia en lo que está escrito en el texto sagrado, en los mandamientos de Dios, en las demandas de Dios, pues tienes a favor el poder del Espíritu Santo que se va a manifestar a tu favor y al favor de los que te rodean. Eso nunca se me olvida, lo que Él me dijo. Entonces veo la gran responsabilidad que Dios puso sobre mí de traer diluida las verdades del reino, de eso que recibo por el Espíritu en iluminación, de lo que está revelado en el texto sagrado, porque la iglesia no necesita, oído, la iglesia no necesita la palabra revelada, la iglesia necesita es la iluminación, que es cuando se te da el significado de lo que está plasmado en el texto sagrado, de lo que se plasmó por inspiración y lo que está plasmado en revelación. Necesitamos la iluminación, tener conocimiento, entendimiento, que podamos entender lo que está escrito. Porque una cosa es revelación, que es la palabra apocalipsis, que es cuando se te muestra algo, aunque lo que se te muestre no lo entiendes. ¿Por qué no lo entiendes? Porque necesitas iluminación, que es fotizo, que es cuando tienes el significado de la revelación. La iglesia tiene la palabra de Dios revelada, plasmada, inspirada, fue inspirada y está plasmada en el texto sagrado, en revelación, pero necesitas la iluminación. El maestro fue el que Dios llamó y constituyó para darle iluminación de las grandes verdades que están, se puede decir así, ocultas en revelación, pero que tienen que ser descubiertas. A alguien se le tiene que descubrir esto, iluminar, a alguien tiene que entender, iluminarlo. A alguien se le tiene que iluminar por el Espíritu para diluirlo y presentarlo al cuerpo de Cristo, para que lleguemos, para llevar al pueblo a un nivel de madurez, perfección, llevarlos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el trabajo del maestro. Y me siento complacido de parte de Dios por este trabajo que estoy haciendo. La necesidad de conocer el texto sagrado es de suma, pero de suma importancia. Porque lo único que a mí me va a asegurar, escuche bien este principio de reino, nunca usted se le olvide esta verdad, nunca se le olvide. Eso lo tengo presente en mi espíritu y es lo que me ha llevado a librar tentaciones y batallas, conflictos en contra de las tinieblas, sean batallas, luchas, tentaciones, librarme de las ofertas que Satanás me ofrece. Vamos a hablar más adelante de eso. Y es lo que es esto que le voy a decir, es lo que me ha mantenido firme, inconmovible,
lo que no me ha permitido detenerme en esta carrera, en el maratón de la vida, en el establecimiento del reino, como embajador de Cristo, como representante del reino, no me ha permitido quedarme ni detenerme. He sido atacado por varias ocasiones por la muerte, y la muerte no ha podido, todavía el espíritu de la muerte no ha podido afectarme. No es que, escuche bien esto, no es que el morir sea malo, porque el que nosotros, el vivir Pablo dijo que el vivir es Cristo, y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo. No es que el morir sea malo. El problema está cuando tú mueres antes de que Dios cumpla su propósito en ti. Que ese es el objetivo de las tinieblas. Satanás sabe lo que viene. Satanás sabe el promover de Dios y el ascenso que Dios tiene para ti. Dios quiere ascenderte y promoverte en gran manera. Quiere hacer grandes cosas contigo. Porque para eso te llamó Dios, para usarte, no para guardarte. Dios te llamó para usarte. Pero el que Dios te use está en proporción directa del conocimiento que yo tenga de las verdades del reino. Entonces, Satanás va a venir en contra de ti y va a atacar tu vida, va a intentar matarte. Lo quiso hacer con Job, lo quiso hacer con Jesús, lo quiso hacer con Pablo varias veces. Y para usted de contar, va a venir en contra de ti. Pero cuando tú vives una vida en la palabra, haces de las verdades del reino, del mandamiento de Dios, de las demandas de Dios, del propósito de Dios en tu vida, haces de eso un estilo de vida, caminas en eso, en obediencia, en sumisión, en sujeción, en obediencia, entregas tu voluntad al Señor y depositas tu fe en una palabra que Dios te dio. No hay circunstancias negativas en la vida, ni diablo, ni tiniebla, ni demonios que puedan derrumbarte. Porque eso es lo que te va a garantizar a ti la intervención del poder del Espíritu Santo para librarte de cualquier situación difícil que pueda venir sobre ti. Entonces, el que nosotros entreguemos la vida por causa del reino, y eso es parte del propósito de Dios, eso está en el pensamiento de Dios, en el propósito de Dios, pues eso es ganancia para nosotros. Pero el que nosotros moramos antes de que Dios cumpla en nosotros, o el que tú mueras antes de que Dios cumpla en ti su propósito, eso sí es pérdida. Eso sí es pérdida. Por eso es que cuando yo me mantengo en la palabra, en obediencia y en fe, nada me puede detener. De eso es lo que vamos a hablar. La próxima arma, que es la número 6, que es la fe como escudo. Oído. Presten muchísima atención a lo que le voy a decir ahora. Siempre se lo he dicho, se lo tengo que recordar. Hay un montón de gentes en nuestras congregaciones, oído, que son hijos de Dios. Tienen la justicia, tienen la vida, tienen al Espíritu, pero no conocen la seriedad del asunto, de la necesidad que se tiene, señores, en urgencia de conocer el texto sagrado, de conocer las verdades del reino, de conocer, no de entrar en el terreno del hiperliteralismo, de conocer lo que la Biblia dice, o decir lo que la Biblia dice, ni entrar en el terreno de la eisegesis, que es cuando yo le doy a la Biblia mi propia interpretación y en eso camino y en eso vivo. No, es entrar en el terreno de la exégesis, que es cuando se me ilumina lo que está plasmado en el texto sagrado en revelación de lo que la Biblia quiere decir. Y empiezo a caminar en esa verdad. Señores, nada ni nadie me va a detener. Por eso saqué un estudio que está en YouTube, búsquelo, que se llama Fe Inconmovible. Un estudio pero matademonio. Si dicen verdades del reino por montón. Entonces hay mucha gente en la iglesia que siendo hijos de Dios, teniendo justicia, teniendo vida, siendo regenerados, teniendo el Espíritu,
No conocen la necesidad que hay, señores, de conocer las verdades del reino, de que no se nos sea iluminado. Por eso viven enfermos, harapientos, arruinados, obstinados, amargados, en depresiones, en un estado de bipolaridad, angustias, dudas, temores, ansiedades, incertidumbres, y muchos hasta perdieron familia, perdieron finanzas, perdieron trabajo, y en el peor de los casos, por no conocer las verdades del reino y no depositar la fe en ellas porque no la conocen, y no vivir en ellas porque no la conocen, en el peor de los casos muchos perdieron hasta la vida. A eso no me llamó el Señor. El Señor no me llamó. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los acabo de rematar. No dice así. Dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. No estoy predicando un evangelio de ofertas. No. Esa basura, bótela. Yo no predico un evangelio de ofertas, que te profetizo, que te declaro, que decreto. Yo no entro en ese terreno. Yo te estoy hablando que independientemente de las circunstancias por las cuales estés pasando, negativas, hablando de lo negativo, el éxito no está en no tener problemas, en no enfrentar las tentaciones, en no enfrentar los ataques de las tinieblas o de la vida. Eso no es el éxito. El éxito está en que salgamos ilesos de todo eso, que vayamos al otro lado. Como le dijo Jesús a sus discípulos, pasemos al otro lado. La tormenta vino, pero pasamos al otro lado. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros. Así. La fe como escudo. El término que se utilizó del griego, ya estamos tomando en cuenta la etimología de los términos. El término que se utilizó del griego para hacer referencia al escudo es tureo. T-H-U-R-E-O. Tureo. Del cual caracteriza un escudo largo y oblongo. Un escudo largo y oblongo. Es decir, era más alto que ancho. Era más alto que ancho. El cual protegía todo el cuerpo del soldado que estaba en pie. No el soldado que estaba hincado en cuclillas, no, del soldado que estaba en pie. Porque el escudo era largo y oblongo. Era más alto que ancho, pero cubría y protegía todo el cuerpo del soldado. No es solamente estaba cubierto, sino que estaba protegido. Y por ende, este escudo era de gran protección y era de gran utilidad. Según el texto sagrado, la Biblia, la fe, término pistis del griego en muná del hebreo, es un escudo que nos sirve para detener los dardos del maligno. Observe este término dardos. Ya lo voy a explicar. Los dardos del maligno. Pero cuando analizamos desde el punto etimológico el término dardos, viene del griego veloz. V larga, E-L-O-S, veloz. Y tiene que ver con una jabalina o una lanza que estaba encendida en la punta. Ahora, en el pasaje intrínsecamente podemos entender, cuando usted lo lee, lo de
si usted se pone a analizar bien el pasaje, el pensamiento de Pablo, que recibe la información del Espíritu de Dios, y esto queda plasmado en el texto sagrado en revelación, y Pablo lo entendió por iluminación y ahora lo hemos entendido nosotros. En el pasaje intrínsecamente podemos entender, según el pensamiento del apóstol Pablo, que los dardos representan toda tentación y todo ataque del enemigo, que hay una gran diferencia en lo que es tentación y todo lo que es ataque. Son dos cosas diferentes. Lo voy a explicar, porque Satanás primero te tienta y si no te tumba o te derriba la tentación, te ataca. Ese es el paso de él. Hay un seminario que yo doy por YouTube que se llama Conociendo a tu enemigo, y ahí hablo a Satanás como tentador y explico la diferencia de lo que es un ataque y de lo que es una tentación. Entonces, vuelvo otra vez a enlazar el pensamiento. El pasaje intrínsecamente podemos entender, según el pensamiento de Pablo, que los dardos representan toda tentación y todo ataque del enemigo, incluyendo las adversidades de la vida, porque van a haber cosas que la vida te va a presentar que Satanás no tiene nada que ver con eso. Oído, van a haber situaciones negativas que la vida te va a presentar, sea por causa y efecto, sea por efecto de la naturaleza. Causa y efecto porque fue ese resultado de lo que tú sembraste, y Satanás no tiene nada que ver con eso, o sean circunstancias de la vida, por efectos de la naturaleza, desde el punto de vista negativo. Entonces, estos dardos representan toda tentación y todo ataque del enemigo, incluyendo las adversidades de la vida. Satanás, con su astucia, Satanás no es un, como le dijera yo, no es un pobre diablo como muchos lo piensan. Como una hermana que la escuché cantando: el diablo es un mentiroso, también es un bocón, tiene la camisa rota y ancho el pantalón. Ese diablo es mentiroso, lo vamos a agarrar. Le echamos una peli y lo mandamos a bañar. ¡Todos! Y la iglesia cantaba: el diablo es un mentiroso. Yo me imagino a Satanás en una esquina, por allá, o los demonios riéndose de ese canto, porque no es como lo cantamos. Satanás no es un pobre diablo, es astuto, tiene sabiduría, hace planes, hace proyectos. Satanás sabe cómo trabajar, cuándo entrar, cuándo atacar, cuándo tentar. Es como un felino, no hace bulla en la tentación. Es certero, lo de él es destruirte, acabarte, matarte, devorarte. Y la gente está subestimando a este animal. Satanás, con su astucia y sus engaños, que es donde proviene el término acechanzas. Ese término acechanzas, esa astucia, ese engaño, es el encargado. Satanás, con su astucia, con su engaño, que es el término acechanza, es el encargado de presentar todo tipo de tentación con el fin de derrumbarnos o de derrumbarte, de no lograr el objetivo con la tentación, que es derrumbarte, acabarte, destruirte. Entonces él nos ataca. Él te va a tentar. Si no te derrumba la tentación, te ataca. Entonces, nosotros necesitamos del escudo de la fe, tanto para librarnos de las tentaciones o para resistir los ataques. Sin la fe en una palabra que Dios nos haya dado, no podemos estar en pie. Sin lugar a dudas seremos derrumbados. Mire, la tentación son todas aquellas ofertas que Satanás te presenta que no dejan de llamarte la atención, son apetitosas al alma. Porque si lo que Satanás te presenta no te llama la atención, entonces no es tentación. Satanás a mí no me tienta con los hombres porque no me gustan. Satanás me tienta con la mujer porque
porque es el sexo opuesto y es lo que a mí me gusta. Por eso me casé con una mujer. Entonces, cuando Satanás te presenta algo y no te llama la atención, eso no es tentación. Entonces, repito, tentación es todas las ofertas que Satanás te presenta llamándote, que te llaman la atención, en el cual si no tienes tu fe depositada en lo que está escrito en la palabra, si no tienes una identidad en Cristo, quién tú eres, qué tú tienes y qué tú puedes en Cristo Jesús, si tú no tienes una idea de lo que es el propósito de Dios en tu vida, estás persuadido del propósito de Dios en tu vida, del llamado que Dios te hizo, de la misión que vas a recibir por el Espíritu Santo que mora en ti para el establecimiento de su reino, si tú no tienes fe en el conocimiento de las verdades del reino en relación a tu legado, a tu herencia, a tu bendición, a tu posición y tu posesión, pues fácilmente te va a interesar más lo que Satanás te presenta que lo que ya Dios tiene preparado para ti. Porque lo que Dios va a hacer contigo tú no lo ves, pero tienes que depositar tu fe en que es grande, en que es glorioso, en que es poderoso, en que vas a ver la manifestación y la presencia del Espíritu Santo de Dios en el caminar, en la vivencia, en el andar con el Señor. Lo que Satanás te presenta lo estás viendo. Como tentación, lo estás viendo, ahí está. Por eso es que cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto y le ofrece los reinos del mundo sin ir a la cruz, le ofrece los reinos del mundo sin ir a la cruz. Toda esta potestad y estos reinos te la doy porque a mí fueron dadas. Sin ir a la cruz, Jesús se movió en una de fe. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú te muevas? Se movió en una de fe. Alabado sea mi Jesús de Nazaret, mi hermano mayor, que está sentado a la diestra de mi Padre con todo poder, dominio, autoridad, fuerza y señorío. Alábenlo, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, aplaudan a mi Jesús. Jesús se metió en una de fe y dijo, espérate. Si este animal, Satanás, este es el pensamiento de Jesús, digo yo, así pensaría yo. Si este animal me está ofreciendo los reinos y la gloria del mundo, ¿cómo será lo que mi Padre tiene para mí? Esa es fe. Ahí está el escudo de la fe. ¿Ves? El escudo de la fe. Detuviste con la fe el dardo de la tentación. ¡Bum! Te cubriste. No logró Satanás de derrumbarte con la fe, de destruirte con la tentación, debo decir, de derrumbarte con la tentación porque metiste el escudo de la fe. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Repito, si este animal me está ofreciendo todos los reinos del mundo, toda la gloria del mundo, ¿cómo será lo que mi Padre tiene para mí? Tienes que meterte esta verdad en el espíritu. Lo que Satanás te ofrece en la tentación siempre serán destellos y balbuceos en comparación a la grandeza de lo que Dios tiene para ti. Agarra eso. Todo lo que Satanás te ofrece en la tentación serán destellos y balbuceos en comparación a lo que Dios tiene para ti. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Es algo minúsculo. Lo que Satanás te presenta es paja, heno y hojarasca. El Padre Eterno te presenta diamantes, oro, plata, platino, piedra preciosa. Algo que no es extinguido por el fuego.
Entonces tienes que meterte en una de fe. Por eso es que, ¿te acuerdas del caso del que vendió su primogenitura por un plato de lenteja? ¿Sabe lo que es vender la primogenitura por un plato de lenteja? El plato de lenteja en la tentación era las piedras, donde Satanás le decía a Jesús que convirtiera las piedras en pan. Jesús lo podía hacer. Pero Jesús, ¿usted cree que no tenía hambre? ¿Cree usted que Jesús no tenía deseo de saciar el hambre en 40 días sin comer y sin beber? Pero Jesús depositó la fe en la palabra. No solamente de pan vive el hombre, sino de la fe que depositas en una palabra que mi Padre te dio, que mi Padre nos ha dado. Ese. No solamente de pan vive el hombre, sino de la fe que deposites en una palabra que nuestro Padre nos ha dado. Ahí está. Ahí Jesús metió el escudo de la fe y se libró de la tentación. Eso es cuando fácilmente yo me dejo llevar por cualquier tipo de inmoralidad sexual, que es lo que se conoce bíblicamente como fornicación, la palabra porneia, porque fornicación no es sexo fuera del matrimonio. Fornicación es toda relación sexual e ilícita que tú cometas delante de Dios. Aún dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación. Cuando a ti te llama la atención más la inmoralidad sexual que el llamado que Dios te hizo, que el propósito de Dios en tu vida, que la misión que puedes recibir del Espíritu, que las grandes bendiciones que Dios tiene para ti estando acá en la tierra, que el legado que Él te ha dado, que la herencia que Él te dio, y si te interesa más la inmoralidad sexual, que los galardones que vas a recibir cuando seas juzgado por Jesús en el tribunal de Cristo. Porque todo el tiempo que tú estés en el pecado, ese tiempo te va a restar galardones en el tribunal. El tiempo. Entonces hay que ser tan cabezadura, tan obstinado. Señores, tan, ¿cómo te dijera la palabra? Tan terco, perdone el vulgo, tan estúpido, como para darle más importancia a lo que Satanás te ofrece o nos ofrece, que las grandes cosas que Dios tiene que hacer con nosotros. Vienen cosas grandes. Porque aún el morir en Cristo es ganancia. Oído, el que muera antes de que Dios cumpla en mí su propósito por ceder a la tentación, porque muchos perdieron hasta la vida por una tentación. ¿Cuántos no fueron contaminados de SIDA? Ministros que fueron contaminados de SIDA porque cedieron a la inmoralidad sexual y murieron antes de tiempo. Dios no cumplió en ellos su propósito. Ministros que murieron en un accidente de tránsito porque iban en pro al pecado. Estaban conduciendo su vida al pecado y murieron en un accidente de tránsito. En vez de estar, si estuviesen en oración, en intimidad, orando, vigilando, apartados con Dios en una habitación, no les hubiese pasado eso. Pero se desviaron del camino y perdieron la vida. ¿Por qué? Por una tentación. Nunca se me olvida a mí una palabra que el Señor me dio. La visión que yo he puesto en ti preserva tu vida. Porque hasta que yo no termine de hacer contigo lo que yo dije que iba a hacer, nada te puede matar en la vida. Nada. Ni enfermedad, ni circunstancias, nada te puede matar en la vida. Por eso es que, no sé si ustedes se acuerdan, se lo voy a decir, es una verdad paralela. Aquel profeta llamado Simeón, que cuando llevaron a Jesús al templo a ser circuncidado, Simeón se presentó y agarró a Jesús en sus brazos y se lo quedó mirando y dijo:
hizo una oración. Señor, gracias te doy por haber cumplido tu propósito en mí. Despide tu siervo en paz. Esta es la oración, así dijo. Despide a tu siervo en paz, porque conforme lo has dicho o conforme lo dijiste, lo has cumplido. Lo has cumplido. Que hasta que mis ojos no vieran al Mesías, yo no podía ver muerte. Despide a tu siervo en paz. Y murió Simeón. Eso quiere, ¿qué te quiero decir? Que el propósito, la visión y la misión, esa visión, el objetivo principal para lo cual Dios te llamó a la vida del reino eterno, sea que te dio un ministerio o no, pero hay un propósito de Dios en tu vida, te preserva la vida, porque hasta que Dios no termine de hacer contigo lo que va a hacer, tú no te puedes morir. La idea de Satanás es tentarte y presentarte la tentación que te desvíe y quite la mirada de la visión y la pongas en esto y puedas perder la vida en cualquier momento. Quedas débil, cualquier momento tú puedes perder la vida. Entonces, cuando a mí me interesa más, por otro lado, el dinero, ¿cuánta gente no hay ahorita usando nuestros púlpitos? Porque hay unos que se desviaron y se fueron de la iglesia por el dinero, abandonaron la fe. Por eso Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por el dinero abandonaron la fe y se fueron. Punto, se fueron. Y abandonaron todo. Y se fueron. Otros están dentro de los púlpitos, encochinados, corrompidos, corruptos, matraqueros, saqueadores. Son hijos de Dios. Tienen justicia, tienen vida, tienen el Espíritu, pero están influenciados por el diablo para hacer eso. Dentro de la iglesia. Desviaron, quitaron la mirada de la fe y la desviaron y la colocaron en el dinero. Porque les interesó más el dinero que Satanás le presentaba como en la tentación que el propósito de Dios en la vida, que todo lo que Dios tenía con ellos. Entonces, Satanás te tienta, pero al no tentarte, él te ataca. El ataque viene siendo todo las circunstancias negativas que Satanás puede traer sobre tu vida, sea enfermedad. Lo puede hacer utilizando a tus hijos, a tu esposa, a tus líderes. Pero tienes que resistir. Ese es el escudo de la fe, donde resistes toda tentación y todo ataque y te mantienes firme, ileso en el propósito de Dios. Ahora, la fe es una de las armas de mayor vitalidad. Y esto lo podemos entender desde el punto de vista gramatical cuando el apóstol Pablo hace hincapié en el uso de esta arma utilizando el término sobre todo. ¿Ves? Sobre todo. Toma el escudo de la fe, dice Pablo. Este término le da dependencia. Este término le da dependencia a las demás armas en cuanto a la fe. Pablo sabía que todas las cosas en Dios, incluyendo las armas, funcionan por fe. Punto. La fe es tan vital que ella es el complemento del Espíritu Santo y la palabra. O sea, podemos tener el Espíritu Santo y podemos tener una palabra que hemos recibido de Dios por el Espíritu, pero si no hay fe, el Espíritu nunca podrá ejecutar la palabra como espada. Nunca. Porque tenemos al Espíritu, tenemos una palabra, pero no hay fe. Entonces, de esta misma forma pasa con el resto de las armas. Todo funciona es por fe. Según lo que escribe el apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 5, verso 4, la fe es la fuerza que nos mantiene ante los ataques y las acechanzas de las tinieblas. Nos mantiene inconmovible y aún en contra de las circunstancias adversas que se presentan en la vida.
La vida de fe en el creyente, señores, no es un cuento de niño. No es un cuento de niño. El maestro Briceño fue liberado del COVID. Yo tuve 2 crisis de asfixias en la habitación solo y se libró fue por la fe que deposité en una palabra. Y yo vi la intervención del Espíritu y escuché la voz de Jesús cuando me habló por el Espíritu. No temas, porque yo soy el que vivo y el que estuve muerto y el que vivo ahora por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades y de la muerte. No temas. Esa palabra que recibí de Jesús en mi espíritu, por el Espíritu, porque no tenía la Biblia en mis manos, pero tengo conocimiento de esas verdades del reino, me sostuvo. Por eso Juan afirma que la fe es la fuerza que nos mantiene ante los ataques y las acechanzas de las tinieblas y aún de las circunstancias adversas que te presenta la vida. La vida de fe en el creyente no es un cuento de niños, no es una historieta bien contada, no es una falacia, no es una falacia, reitero, es un estilo de vida. La fe debe ser un estilo de vida. La fe es un arma que se nos entregó para entrar en un campo de batalla, en un campo de conflictos, que según los registros del texto sagrado, muchos la perdieron por no considerar lo serio del asunto en relación a la fe. Muchos perdieron oído, testigo soy, y la Biblia también lo enseña. En la vida actual, ahora mismo, soy testigo de esto. Muchos perdieron reinos, bienes, familias, el propósito de Dios en su vida, aún hasta la vida misma, por desconocer todo lo relacionado a la fe como un arma tan vital de las cuales dependen las otras armas. El descuidar el campo de la fe es lo peor que usted puede hacer. Una de las cosas que debemos preguntarnos es que esta es la pregunta que me conmueve mi espíritu y me sacude el alma. Y entro en un terreno, no quiero hablar de preocupación, o vamos a decirlo de preocupación pasiva. No es algo pero sí es algo que me sacude mi espíritu. La pregunta: ¿cómo podemos nosotros ejecutar, caminar, tomar la fe como arma, como escudo, si no tenemos un conocimiento preciso y conciso del sistema de la fe? ¿Cómo? Señores, tenemos un arsenal, pero lo conocemos, por eso el tema se llama Conociendo nuestro arsenal. ¿Conoce usted? ¿Tiene usted una cátedra de lo que es fe? Lo tengo en YouTube, vaya a YouTube. Se llama Fe Inconmovible, un seminario completo que di. Vaya a YouTube, búsquelo. Señores, la falta de conocimiento es un elemento de cooperación que Satanás utiliza como arma para tratar de destruir a la iglesia. Punto. Por eso lo repito, reitero, ¿cómo puede un hijo de Dios, como soldado, ejecutar la fe como arsenal si no tiene conocimiento de ella? Y hay un principio que está establecido en la palabra que dice, eso está en la Biblia, eso no solo está inventando el método Briceño, no, está en la Biblia. Señores, este es el principio, cito, no podemos aplicar lo que no conocemos y no podemos conocer lo que no tenemos. Este es el principio. No podemos aplicar lo que no conocemos y no podemos conocer lo que no tenemos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 9, Pablo dijo, cito, en parte conocemos y en parte profetizamos. La pregunta es, ¿por qué profetizamos en parte? Su respuesta es porque en parte conocemos. No podemos ir más allá de lo que conocemos. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, verso 11, Jesús registra la misma verdad.
en diferentes connotaciones, pero registra la misma verdad. Jesús dijo, cito, lo que sabemos hablamos y lo que sabemos y lo que vemos testificamos. Lo que sabemos hablamos, esto lo dijo Jesús, lo que sabemos hablamos y lo que vemos testificamos. Eso está en el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 11. La pregunta es, ¿por qué hablamos y testificamos de lo que sabemos y vemos? Su respuesta es porque no podemos hablar y testificar de lo que no sabemos, de lo que no hemos visto. Eso está allí, ahí está el principio. Ahí está el principio. ¿Sí? O sea que no es que no podemos aplicar lo que no conocemos y no podemos conocer lo que no tenemos. Ahí está el principio. Entonces hay un principio que está establecido en la palabra que dice, ya lo dije, que ese principio se mantiene. O sea, lo importante no es tener, sino conocer, y lo importante no es conocer, sino aplicar. Repito, lo importante no es tener, sino conocer, lo importante no es conocer, sino aplicar. Conocemos, aplicamos de lo que conocemos, de lo que tenemos. Ahí está el principio. Entonces, si usted va, Oseas 4:6, hay un principio que está allí. Dice que un pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Claro, sabemos la causa por la cual le faltó conocimiento. Dios le confió a los sacerdotes de esos tiempos que instruyeran a su pueblo, y porque los sacerdotes no lo hicieron, el pueblo fue destruido. Eso es una verdad que está allí. El problema no tenían los sacerdotes, no solamente el pueblo. Pero el principio se mantiene. Oseas 4:6 dice que un pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Isaías 5:13 dice que un pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Entonces, según los pasajes antes mencionados, Oseas y Isaías, la ignorancia trae como resultado cautiverio y destrucción. Y eso es lo que trae la ignorancia, cautiverio y destrucción. La verdad trae todo lo contrario. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay un texto donde Jesús dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Eso tiene que ver con el Espíritu. Pero acá en Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tiene que ver con el alma. Óigase este principio. Donde no hay libertad, no está la verdad. Donde no está la verdad, no hay conocimiento. Donde no hay conocimiento, no hay visión. Donde no hay visión, no hay iluminación. Donde no hay iluminación, no hay revelación. Y donde no hay revelación, no está la palabra. Porque la palabra produce la revelación. La revelación, la iluminación. La iluminación, visión. La visión es el conocimiento. Conocimiento es la verdad y la verdad nos hace libre. Así. Entonces, de allí la importancia de conocer la fe en todas sus extensiones y poder hacer de ella un arma para contrarrestar y defendernos de los ataques y de las tentaciones del enemigo. De la única manera que un creyente pueda vivir en fe sin conocerla, es que se opere el don de fe como auxiliar por el Espíritu y en una forma ocasional, circunstancial y fortuita. Según el texto sagrado, la fe es un escudo que nos sirve para detener los dardos del maligno. Y eso ya yo lo expliqué, que ese es el término dardo. Y expliqué lo que es el término escudo. La importancia, señores. Mire, hay muchos que están entrando en positivismo, acuerdo mental, cibernética, yoga, ciencia cristiana, poder trascendental. Y eso no es fe. Eso es seudismo de la fe. Eso es una imitación que Satanás metió dentro del seno de la iglesia y lo tenemos por fe. Algo así como, hermano, me duele la cabeza, diga por fe que no le duele. Eso no es fe, porque la fe no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. Oído, la fe no niega las circunstancias, la fe
cambia las circunstancias, que son dos cosas diferentes. Por fe yo no debo decir que no tengo cáncer cuando lo tengo. No. Eso es una verdad. El que tenga cáncer es una verdad relativa que está sujeta a cambio, pero hay una verdad absoluta que no cambia y produce cambio ante la verdad relativa, que es la que está escrita en el texto sagrado, que por su herida yo fui sanado. Entonces yo no puedo negar por fe que me duele la cabeza. No, la cabeza me duele. Pero hay una verdad absoluta que está en el texto sagrado que dice que por la herida de Cristo yo fui sanado. Y esa verdad absoluta que no cambia, produce cambios en la verdad relativa. ¿Cuál es la verdad relativa? Que es verdad que me duele la cabeza. ¿Cuál es la verdad absoluta? Que por sus heridas yo fui sanado. Deposito la fe en la verdad absoluta y esa produce cambios en la verdad relativa por una intervención del Espíritu Santo, porque tampoco se da por magia. Es el Espíritu Santo que interviene y produce el milagro, porque Él es la fuerza de Dios en nosotros, el poder de Dios en nosotros, que es una persona, que es el Espíritu Santo, se va a mover, va a haber presencia, va a haber la gloria de Dios, Él se va a mover a nuestro favor de acuerdo a la fe que deposita en una palabra que Dios me dio. Por eso es la importancia de que tengamos conocimiento de lo que es la fe. Muchos murieron creyendo que tenían fe y no era fe lo que tenían. Era un acuerdo mental, positivismo, cibernética, yoga, ciencia cristiana, basura que el diablo mete dentro de la congregación. Bueno, se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes, uno, de darle gracias a aquellos que han sido solidarios con el maestro José Briceño y han enviado una ofrenda, cumpliendo así el principio del reino que está en la palabra, en fe, que dice que sean copartícipe de toda buena obra aquel que los instruye en la palabra. Estos son gentes agradecidas. No cayeron en el terreno de los 9 leprosos, que 10 fueron sanados por Jesús y uno solo se regresó a dar gracias. Los otros no se regresaron. El montón de gente edificándose, creciendo y Dios bendiciendo sus vidas por estos mensajes y ni siquiera ni una ofrenda te envía. No debe ser, no es el deber ser. El obrero es digno de su salario. El que predica en el altar vive del altar. No pondrás gozar al buey que trilla. Esos principios del reino. El maestro Briceño se encarga de esto, de enseñar, de escudriñar. Ahora ya abrimos la universidad. Comenzamos nuestra primera clase el 2 de abril de este año, 2022, 2 de abril. Tiene oportunidad para inscribirse. Solamente quiero 50 participantes. Ya abrimos nuestra escuela, llame o escriba al correo uninfocateducativa777@gmail.com. Así, uninfocateducativa777@gmail.com y pregunten por que le den información de la universidad. Ya la abrí acá en Texas. Vamos a estar dando, pero enseñando verdades del reino que no me atrevo a decirlas por YouTube. No me atrevo a decirlas. Puedo ser censurado, porque son fuertes, son duras. Desde el punto de vista religioso, pero son verdades que están en la Biblia. Pero no me atrevo a decirlas por YouTube. Y gracias por esos que aportan una ofrenda. Muchas gracias, muy agradecido. De modo que pido a todos los que puedan enviar una ofrenda al maestro José Briceño. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí están los caracteres. Ahí hay un correo. Y ahí hay un número de teléfono. Por favor, usted me puede llamar o escríbame por WhatsApp y me pregunta, maestro, ¿cómo le hacemos llegar una ofrenda? Que eso lo agradecemos. Conviértase en un agente generador de los principios del reino, del dinero del reino, que usted recibe y usted da y sigue recibiendo para seguir dando. Usted aporte una ofrenda para el ministerio. De una cosa estoy seguro, le vamos a dar un buen uso. No voy a entrar en el terreno de la conmiseración, a darle lástima para que usted me dé, ni voy a entrar en el terreno de la intimidación, a acusarlo con el diablo para que usted dé,
que si usted no da, el devorador va a venir sobre usted y le va a quitar a su casa, su carro, su mamá, usted le va a ir mal en este año. No voy a entrar en ese terreno. Que primicias, no creo en primicias, no es bíblico, no es escritural. Que pacten, no creo en pactos, eso no es bíblico, no es escritural. El hombre no está en la condición para estar pactando con Dios. Solo pido que usted aporte una ofrenda de acuerdo a lo que usted sea agradecido, haya sido bendecido y haya sido prosperado, y usted quiere aportar una ofrenda para el ministerio. Segundo, no deje de compartir este mensaje. Compártalo con todo el que usted pueda. Compártalo con todo el que usted pueda. Busque suscriptores para que se suscriban en mi canal, que tenemos una oferta por YouTube que si pasamos de 10,000, hay una bendición grande que viene por allí. ¿Ok? Después se la cuento. Vamos a pasar de 10,000. Tenemos 6,300, 6,200 por ahí tenemos. Busque nuevos suscriptores. Mira, suscríbete en el canal del Maestro Briceño. Vamos a aprender, vamos a estudiar. Lo otro, oren por mí, que es lo primero. Oren mucho por mí. Muchísimo, mucho. Oren por mí. Estamos afectando a las tinieblas. Las tinieblas se van a defender. Hagan un cerco al Maestro Briceño. Pidan que Dios intervenga con sus ángeles si hace falta para librarme de cualquier peligro. Que Dios esté a mi cuidado. Compartan este mensaje, no se queden con él. Y hasta nuestra próxima oportunidad. Se despide el Maestro José Briceño, ¿ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.